La tarde, fin de semana. Las potencias internacionales presentaron esta semana a Irán una propuesta renovada para tratar su programa nuclear, del que muchos países presumen pueda esconder la intención de desarrollar armas atómicas. Al término de 2 días de conversaciones en Kazajistán entre Irán y el sexteto de mediadores internacionales, el secretario del Supremo Consejo de Seguridad Nacional de Irán, Saed Jalili, señaló que Israel debería responder ante la comunidad internacional y el Organismo Internacional de Energía Atómica por la posesión de armamento nuclear, decidirse a desarmar al régimen y detener la propagación de las armas nucleares. Desde Tel Aviv, de Israel, saludamos a Gabriel Bacalor, analista internacional especialista en asuntos de Oriente Medio y colaborador del diario israelí The Jerusalem Post. Buenos días, señor, ya para usted allá en Israel. Gracias por estar con nosotros. Por favor, buenas tardes, Juan Carlos. Bien, explíquenos esta situación donde Israel pareciera ser el árbitro en la región con respecto a la posibilidad de una arma nuclear que se esté llevando a cabo en Irán, donde la comunidad internacional habla, pero las medidas parecieran ser escasas al respecto. Efectivamente, pareciera que Jalili busca desviar la atención de un hecho inobjetable. Irán es un estado fundamentalista que declara que Israel es un temor que debe ser extirpado de la faz de la tierra, y asimismo niega el holocausto. En ese contexto, un país con estas características busca enriquecer uranio al 90% para desarrollar armamento nuclear. El problema evidentemente no es Israel, el problema es Irán, que representa a la minoría chiita dentro del mundo musulmán, al 20% de chiitas dentro de los 1.600 millones de musulmanes que hay en el mundo, frente al 80% de sunitas. Imagínese que en el caso de desarrollar armamento nuclear Irán, esto implicaría una nueva carrera armamentística no convencional a gran escala en el Medio Oriente, porque Turquía, Egipto, Arabia Saudita, e incluso los grupos terroristas Hamas y Hezbollah desearían también adquirir armamento nuclear. Nadie quiere que esto ocurra, ni siquiera Rusia, con quien Estados Unidos en la actualidad desarrolla una nueva etapa de la Guerra Fría en forma solapada, y esto se ve claramente en el caso de Siria, que lleva más de 60.000 muertos. Y según advirtieron medios israelíes, Estados Unidos podría atacar a Irán en junio. El aviso coincide con una nueva ronda de conversaciones sobre el programa nuclear iraní. A continuación, el siguiente informe. La cadena israelí Channel 10 aseguró que cuando el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, visite Israel en marzo, dirá al primer ministro Benjamin Netanyahu que en junio se abrirá una ventana de oportunidades para emprender una operación militar contra Irán. Apelando solo a comentarios de fuentes anónimas en círculos diplomáticos, el diario asegura que Obama hará llegar el mensaje de que si los esfuerzos diplomáticos y las sanciones impuestas contra Irán no tienen efecto, Israel deberá distanciarse y dejar a Washington tomar el liderazgo. Del mismo modo, Estados Unidos instará a Tel Aviv a quedarse al margen durante la operación militar y pedirá a Netanyahu que se abstenga de cualquier acción de carácter militar. Cabe recordar que hace 2 semanas el primer ministro israelí aseguró que está cooperando profundamente con Obama de una manera más estrecha de lo que pueda parecer a primera vista y desmintió los rumores sobre las presuntas tensiones entre las dos naciones. Gabriel, ¿podemos hablar en este momento de la posibilidad de que Estados Unidos contribuya en un ataque hacia Irán cuando hay un recorte en el presupuesto de los Estados Unidos bastante significativo y donde hablábamos en la parte inicial del programa que puede ser un recorte entre un 20 y un 30% en el gasto militar? Evidentemente, y ese recorte va a impactar y ya está impactando en el aporte que realiza anualmente en los Estados Unidos al Estado de Israel en términos de fortalecimiento de su sistema de defensa. Actualmente el aporte es de unos $3.000 millones, algo más de $3.000 millones, de los cuales para este año ya se espera un recorte de $660 millones a partir de las medidas de los Estados Unidos. De todos modos, hay que tener en cuenta que terminada la última ronda de negociaciones entre el sexteto, conformado por los 5 miembros del Consejo Permanente de Seguridad de las Naciones Unidas, más Alemania, con Irán, inmediatamente la subsecretaria de Estado para Asuntos Políticos de Estados Unidos, Wendy Sherman, viajó a Israel para reunirse con el presidente Shimon Peres, y allí le dejó en claro que Obama está comprometido en dar una solución militar al tema de Irán si en abril la ronda de negociaciones fracasa. A esto hay que tener en cuenta
que en septiembre de 2012 en las Naciones Unidas, Benjamín Netanyahu, primer israelí, pidió trazar una línea roja antes de que Irán avance a el desarrollo del 90% de uranio enriquecido, que esto se llevaría a cabo de aquí 2 meses. Hay que tener en cuenta que si Israel realiza solo un ataque sin los Estados Unidos por el armamento convencional que dispone, podría hacer retroceder el programa iraní en 1, 2 o quizás 3 años. Recordemos que a diferencia de la operación Ofra de junio de 1981, en el que Israel destruyó el reactor nuclear iraquí situado a 17 kilómetros del sureste de Bagdad, en la actualidad los iraníes poseen la mayor parte de su programa nuclear bajo tierra, por lo cual es necesario para realizar una operación militar armamento con poder de perforación que solo los Estados Unidos lo disponen. ¿Cuál es el papel en este momento de Israel con un Estados Unidos con un recorte presupuestario, con un Irán que pareciera cada día más desafiante, con un conflicto en Siria donde ya se habla de Israel atacando a la propia Damasco? ¿Por qué no hace nada, por ejemplo, Siria hacia Israel? ¿Cuál es ese papel tal vez intimidante que tenga su nación con respecto a los que lo rodean? Evidentemente, Israel es un factor importante dentro del Medio Oriente. Quizás deberíamos entender que no es tan bueno como algunos piensan, ni es tan malo como otros lo catalogan. Y en este sentido debo destacar los comentarios antisemitas realizados por el premier turco en el día de ayer, Erdogan, en el cual declaró de que el sionismo es una enfermedad que debe ser extirpada del mundo. Hay que tener en cuenta que Turquía comparte 900 kilómetros de frontera con Siria, es miembro de la OTAN y también una amplia frontera con Irán. En este sentido, Israel debe de alguna manera cumplir un rol de pacificador y búsqueda de equilibrios en el Medio Oriente, y esto probablemente ocurra en la nueva cadencia del premier Netanyahu que se inicia prontamente. Tengamos en cuenta que el presidente Obama visitará probablemente el 20 de marzo por primera vez como presidente de los Estados Unidos, el Estado de Israel, y ya el secretario de Estado John Kerry sostuvo que los temas centrales para tal visita serán, por un lado, el proceso de paz entre israelíes y palestinos y, por cierto, también el programa nuclear iraní. Siendo sinceros, ¿qué tanta posibilidad ve usted en este momento? No que Irán deje de producir uranio enriquecido y que esté, al parecer, construyendo una bomba nuclear, pero sí que hay un ataque contra la nación islámica. Evidentemente es una posibilidad. Yo hablaría quizás de la posibilidad de un ataque convencional con respuesta también convencional, misilística, tierra a tierra por parte de Irán. En Israel estamos acostumbrados a manejarnos con este tipo de ataques y hay que tener en cuenta que suena ilógico pensar que Irán desea armamento nuclear para atacar a Israel. Tengamos en cuenta que, por cierto, las críticas iraníes hacia Israel no son en igual sentido, por ejemplo, hacia Corea del Norte, su socio, que tampoco forma parte del Tratado de No Proliferación Nuclear firmado en julio de 1968. Yo diría de que si Israel tuviese armamento nuclear, que esto no es reconocido por el Estado de Israel, ese estaría en los mares. El 95% de la población de Irán habita en cerca de 10 ciudades y la destrucción de Israel entonces, como desea y dice Irán desear, no evitaría el fin de Irán y probablemente también de todas las reservas petroleras del Medio Oriente. Asimismo, si Irán ataca a Israel, eliminaría también a 5 millones de palestinos, me refiero a armamento no convencional. Recordemos que la cantidad de judíos y cristianos entre el río Jordán y el Mediterráneo, superficie en la cual se encuentran actualmente Israel y el futuro Estado palestino, incluye tanta cantidad de judíos y cristianos, 5 millones, como de palestinos. Para finalizar, ¿cómo medir las consecuencias para que se dé o no se dé un conflicto cuando hablamos por un lado de política, por el otro lado de religión y por el otro lado de economía y estrategia geopolítica? Evidentemente Irán a veces actúa en forma racional y otras veces no, y ese es el gran peligro. Medir las consecuencias es muy difícil, ya que un conflicto se sabe cómo empieza, pero no se sabe cómo termina. Y en el caso de un conflicto nuclear, el problema no es cómo terminarlo
sino en el momento que se inicia, cuáles serán las consecuencias por su impredecibilidad. En este sentido, debemos aportar y apoyar desde el mundo a que se pueda alcanzar una solución pacífica a el desarme nuclear por parte de Irán, y si esto no es posible, que el conflicto armado sea lo más limitado posible. Gabriel Bacalor, analista internacional, especialista en asuntos de Oriente Medio y colaborador del diario israelí de Jerusalem Post. Gracias por haber estado con nosotros para toda América Latina, los Estados Unidos y el Caribe. Buenos días para usted. Vamos a hacer una breve pausa. Cuando regresemos, nuestra sección Clímax con Harry Hidalgo. Estamos presentando La Tarde, Fin de Semana.